capítulo 10, versículo 1, y saltamos al versículo 5 hasta el verso 8. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. En esta mañana estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: ¿qué instrucciones estamos siguiendo? Amén. Ese es el tema en esta mañana. Cuando leemos el versículo 5, la Escritura registra que Jesús le dio instrucciones a sus discípulos. Amén. Y es importante tener en cuenta esto. Encontramos este pasaje donde Jesús comisiona a los 12, pero también en Lucas habla de un pasaje donde Él comisiona a 70. En ambos pasajes el Señor dio instrucciones. Él dijo lo que sus discípulos debían hacer, pero también dijo lo que no debían hacer. Estamos acá. El Señor les dijo lo que debían predicar. Y así como el Señor les ordenó, asimismo ellos hicieron. Ellos fueron a los lugares a donde debían ir. Predicaron lo que debían predicar. El mensaje era: el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje que el Señor le dio. Y ese fue el mensaje que ellos predicaron. No podemos predicar algo distinto a lo que el Señor nos esté diciendo. El problema de hoy día es que muchos están predicando un mensaje que no se los dio el Señor. Y están esperando que Dios respalde una palabra que Él no ha dado. Estamos acá. En los días de Jesús, los religiosos de la época le habían dado más valor a las tradiciones de los ancianos que a la palabra de Dios.
Ya ellos no estaban enseñando la palabra de Dios, ahora estaban enseñando mandamientos de hombre como doctrina. En otra oportunidad, cuando al Señor le consultaron los saduceos acerca de la resurrección, de acuerdo a lo que ellos le dijeron al Señor, el Señor le dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Qué es lo que estamos predicando? Si estamos predicando lo que el Señor quiere que se predique, estamos acá. ¿Sí? Dios no ha dejado de hablar. Dios sigue hablando. Pero el que no está escuchando a Dios está hablando cosas que muchas veces provienen de los deseos de su corazón. Sí. Y aunque hayan buenas intenciones en el corazón, no es lo mismo predicar lo que en la voluntad de Dios Él quiere hablarle a su pueblo, que lo que de aquel corazón ese siervo, ese hombre, esa mujer quiere hablarnos. El Señor le dijo que debían predicar: el reino de los cielos se había acercado. Tenemos que detenernos a escuchar al Señor. Tenemos que detenernos a escuchar su voz. Tenemos que detenernos a saber qué es lo que Él quiere hablarle a su pueblo. No es nuestro pueblo, no es nuestra iglesia. Es el pueblo del Señor, es la iglesia del Señor. Son sus ovejas, es su redil. Es la voluntad de Dios la que el pueblo debe hacer. No es la voluntad de un hombre. Así que el Señor le dijo lo que debían predicar. Y de esa manera ellos lo hicieron. Lo predicaron. Amén. Quiero que mire conmigo otra escritura que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del mal, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Estamos acá? Escucha bien, porque tanto los 12 como los 70 pudieron ver el respaldo del Señor en todo lo que ellos estuvieron haciendo. Los 70 están entregando un informe. Ellos están diciendo que aún los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Cuando ellos dicen esto, escucha bien, el Señor Jesucristo dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Estamos acá. Escucha bien, porque esto se va a poner interesante. Mientras los discípulos estuvieron predicando lo que Jesús les envió a predicar, que era lo que estaba sucediendo con Satanás,
Satanás estaba cayendo como un rayo del cielo. Estamos acá. Usted no va a ver jamás a Satanás caer mientras esté predicando lo que usted quiera predicar. Estamos acá. Usted verá a Satanás caer del cielo como un rayo cuando usted comience a predicar lo que el Señor le ha dicho que predique, no lo que usted quiera predicar. En otras palabras, mientras estemos predicando lo que Jesús nos ha dicho que prediquemos, Satanás estará ¿qué? Estará cayendo. Su reino estará cayendo. ¿Por qué en muchos no se está cumpliendo lo que se debería cumplir, lo que el Señor dijo que acontecería? Porque se han desviado. Porque hoy están predicando un mensaje distinto al que el Señor un día le ordenó. Yo quiero recordarle a la iglesia, pero esto es para mí. Esto es para mí, pero se lo quiero recordar a la iglesia. Cuando el Señor me llamó al ministerio, tuvimos un diálogo. Y una de las cosas que el Señor me hizo prometerle era que yo jamás me pararía en este altar a predicar algo distinto a lo que Él me hubiese hablado. Estuviera pasando por la circunstancia que estuviera pasando, estuviera viviendo el momento que estuviera viviendo. Esa es una de las promesas que le hice al Señor. Siempre predicaría lo que Él hablara a mi corazón, lo que Él quisiera hablarle a su pueblo. Le dije, nunca tomaré el altar para defenderme, para defender mi casa, mi familia, para atacar a alguien. No, para predicar tu palabra. Porque para eso es el altar, para que Dios hable. El Señor veía a Satanás ¿qué? Caer del cielo como un rayo. Mientras los discípulos estuvieron predicando el mensaje que Él les había ordenado. ¿Usted no cree que Satanás escuchó lo que Jesús le dijo a sus discípulos que debía predicar? El Señor nos manda a predicar, por poner un ejemplo, de arrepentimiento, de humillación, de buscar a Dios, de santidad. Pero qué tal que en lugar de predicar de santidad, comienzo a predicar que tienes que comenzarme a honrar, que tienes que comenzar a sembrar en mí, que tienes que comenzar a tener un trato especial para conmigo. Eso no fue lo que le mandó a predicar el Señor. Cuando quieras ver, la iglesia se está durmiendo, los creyentes se están enfriando. En lugar de Satanás comenzar a caer, comienza a suceder todo lo contrario. Estamos acá. Yo he escuchado a predicadores decir que ya saben de lo que van a predicar. Y yo dije, ¿en qué momento escucharon a Dios? Es algo que tengo muy claro. No siempre lo que uno cree que haría que el corazón del pueblo cambie es lo que realmente va a hacer que el corazón del pueblo pueda cambiar. Hay palabras donde nunca se habló de honra, donde nunca se habló de siembra, donde nunca se habló de diezmo, donde nunca se habló de ofrenda. Se habló del amor a Dios. Y el que estuvo atento, el que le dio lugar a la palabra de Dios,
El que dejó que el Espíritu del Señor tratara con él entendió que amar a Dios es honrarlo en todo y no hubo necesidad. Y sencillamente creyeron y hoy están honrando al Señor como manda su palabra. ¿Por qué? Porque se predicó lo que el Señor habló. Una cosa es predicar un mensaje que venga del corazón de Dios. Y otra cosa es predicar un mensaje motivado por la circunstancia por la que se esté pasando, por la que se esté atravesando. Estamos acá, iglesia. Jesús les dijo que fueran y predicaran. Pero no solo le dijo eso. Jesús también le dijo que sanaran a los enfermos. Estamos acá, iglesia. Él les había dado poder. Él les había dado autoridad. Ellos la tenían. Por eso cuando ministraban sanidad, los enfermos eran sanados. Ellos no dudaron del poder que el Señor les había dado. Lastimosamente hoy día el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, duda de lo que el Señor le dio. Por eso no se está atreviendo a creer, a obedecer. ¿Qué era lo que sucedía cuando los discípulos del Señor oraban por un enfermo y el enfermo era sanado? ¿Satanás qué? Caía. Satanás caía. Porque quien está detrás de toda enfermedad es Satanás, el diablo. Estamos acá. Hay gente que ha creído que Dios los quiere tener enfermos para que no se levanten de la cama. Sí, para que permanezcan acostados, para que les lleven la comida. Sí, estamos acá para estar en la televisión, en las redes. Ajá, ¿y qué voy a hacer si Dios me quiere tener así? Si Dios me quiere tener en esta condición. Oh, un momento. Eso no es lo que me dice la Biblia. A mí la Biblia me dice, en el capítulo 10 del libro de Hechos, en el versículo 38, que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y que Él anduvo haciendo bienes. Estamos acá. Anduvo haciendo bienes y estuvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. Estamos acá. Dios no te quiere enfermo. Si Él te quisiera enfermo, Él no hubiese permitido que a su hijo, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de su pie, lo hubiesen azotado y su cuerpo hubiese quedado convertido en una sola llaga. Porque eso es lo que dice la Escritura. No dice que por sus llagas, dice que por su llaga. Porque el cuerpo de Jesús quedó convertido en una sola llaga. Y por esa llaga dice la Escritura que fuimos sanados. Ese no es el deseo de Dios, que tú estés enfermo, no. Ese es el deseo del diablo. Y hay gente que ya trata la enfermedad con cariño. Sí, ya la trata con amor. Mi dolorcito. Sí. Mi inflamación. No. El Señor le dijo a ellos que iban a ¿qué?
a orar por los enfermos. Cada vez que ellos lo hacían, cada vez que ellos oraban por un enfermo y la enfermedad se iba, lo que sucedía era que Satanás caía. Satanás iba perdiendo terreno, no solo en la vida de esa persona, en la casa, en la familia a la que esta persona pertenecía, el lugar donde la persona habitaba, fuese aldea, fuese ciudad o fuese región. Satanás estaba siendo expulsado, estaba perdiendo territorio y Jesús lo estaba observando, pero todo esto era como consecuencia ¿de qué? De que la instrucción que él había dado, sus discípulos la estaban obedeciendo. Usted no mira a Satanás de otra manera. Satanás siempre se va a querer oponer. No me pierda de vista la escritura en la cual estamos. Pero mire cómo Satanás trabaja y por qué es necesario mantenernos en obediencia a la instrucción que el Señor nos ha dado. Amén. Mire lo que dice en el libro de los Hechos. Dice la escritura: y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mira lo que está sucediendo. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí que la mano del Señor es contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Satanás estaba impidiendo que el procónsul Sergio Paulo creyera al evangelio de Jesucristo. Estamos acá, iglesia. Y lo estaba haciendo a través de un ¿qué? De un mago, que realmente era un brujo, un hechicero. Sí, para que vea usted que los brujos y los hechiceros no le hacen bien a nadie, pastor, pero a mí me dio una toma que me sanó. Espera las consecuencias. Pastor, pero con el trabajo que le hicimos a mi marido, él regresó a la casa. Espera las consecuencias. Pastor, pero mi vecina estaba próspera y yo le eché un mal y ahora ya está arruinada. Espera las consecuencias. Los brujos no están al servicio de Dios. Ellos están al servicio del diablo. El Señor lo dijo, que una casa, un reino dividido no prevalecerá. Satanás no echa fuera a Satanás. Sergio Paulo quería creer. Estamos acá. El hombre quería creer. El hombre quería escuchar a Pablo. Quería escuchar el mensaje.
Pablo tenía instrucciones que el Señor le había dado. La región donde se encontraba Pablo era porque el Señor lo había enviado. Y no lo había enviado desarmado, le había dado palabra. Y también le había dado poder, le había dado autoridad. Estamos acá. Pero para poder predicar, primeramente había que quitar lo que lo estaba impidiendo. Porque muchas veces el evangelio no llega donde debería llegar. Porque muchos no están escuchando el mensaje que deberían escuchar. Porque muchos no lo están creyendo como lo deberían creer. No siempre es que la gente no quiere escuchar, no siempre es que las almas no quieren recibir el mensaje de salvación. Muchas veces el enemigo está trabajando. Muchas veces en el mundo espiritual hay algo activado que impide que la palabra de Dios sea escuchada y sea recibida por aquellos que la están necesitando. Estamos acá, iglesia. Cuando Pablo vio el asunto, la escritura registra que Pablo estaba medio del Espíritu. Era así. La Biblia dice que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Sí, es que así que debe estar la iglesia. Así es que debe estar el creyente. Así es que deben estar los ministerios. Debemos estar llenos del Espíritu Santo. Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de toda maldad, hijo del diablo, ¿hasta cuándo no vas a cesar de trastornar los caminos rectos del Señor? Ah, no lo vas a hacer. Entonces quedarás ciego, no podrás ver. ¿Sabes lo que sucedió? Cuando este hombre llamado Bar Jesús quedó ciego, Satanás cayó. Estamos acá. ¿Sabe usted qué es lo que sucede cuando le hacemos frente a la brujería, a la hechicería? Cuando le hacemos frente a todo eso que se ha levantado en contra de la obra de Dios. Sencillamente Satanás va a caer. Sencillamente Satanás dejará de tener poder. Satanás dejará de tener autoridad. Satanás dejará de impedir el avance del Evangelio de Jesucristo. La predicación de la palabra. Que los perdidos se conviertan al Señor. Iglesia, queremos que el Evangelio de Jesucristo llegue a donde no ha llegado, sea escuchado por el que no lo ha oído, sea recibido por el que no lo ha aceptado. Tenemos que seguir las instrucciones del Señor. ¿En dónde quedaron las instrucciones que el Señor nos ha dado? ¿Por qué estamos saliendo a hacer algo distinto a lo que el Señor nos ordenó? Estamos acá, iglesia. No espere que haciendo algo diferente a lo que el Señor nos ha dicho tengamos los resultados que Él ha prometido. Una de las cosas que el Señor nos habló hace un par de meses atrás, no hace mucho, era que el nivel de autoridad que Él nos había entregado había aumentado. Y que ya no solamente la autoridad era para echar fuera un demonio que estuviera en la vida de una persona, sino que íbamos a liberar sectores de la ciudad.
lugares que estaban oprimidos por el diablo. Y con esa fe y en esa dirección nos hemos estado moviendo, pero parece que algunos han perdido de vista. No saben que cada vez que salimos a hacer la obra del Señor, hay un enemigo que se va a oponer. Sí, que esto no es como hacer una reunión social. Se coloca el sonido, la silletería, llegan las personas y venga el animador. No, esto no es. Aquí no estamos en esto, aquí estamos en una confrontación espiritual, donde todo el tiempo el enemigo va a tratar de detener. En los primeros 2 servicios que tuvimos, atacó con espíritu de muerte. Bueno, no fueron los 2 primeros. Pero sabe usted, lo que Satanás quiso fue amedrantarnos, quiso detenernos. Un día atacó a un hijo de la casa y otro día atacó a una de las almas que asiste a uno de estos puntos donde estamos predicando la palabra del Señor. No estamos jugando. Esto no es un juego. Pablo le quería predicar, el hombre quería escuchar, pero Satanás se estaba oponiendo. Porque Satanás no juega a ser diablo. Estamos acá. Satanás sencillamente él es Satanás. Ahora, ¿cómo quedó Satanás frente al poder del Señor? ¿Cómo quedó aquel instrumento que estaba a su servicio? Iglesia, tenemos que despertar. Si no se está cumpliendo lo que el Señor se ha dicho que debe pasar, algo está sucediendo. Iglesia, pero no solo allí, podemos observar el intento de Satanás por detener la obra de Dios. Cuando nosotros miramos en el libro de Éxodo, dice la Escritura: y los hechiceros hicieron así también para sacar piojo con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojo tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Amén. Ya los hechiceros habían convertido el agua en sangre, como lo había hecho Dios a través de Moisés. Ya los hechiceros habían hecho aparecer ranas, como lo había hecho Dios a través de Moisés. Y esta era la tercera plaga. El Señor le había dado la instrucción a Moisés de lo que debía hacer. Estamos acá. ¿Cuál era la instrucción? Que convirtiera el polvo en piojos. Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo de los siglos. Satanás quiso igualar el poder de Dios. Estamos acá. Eso es lo que Satanás siempre ha querido hacer. Tener el mismo poder de Dios, pero nunca lo va a tener. Quiso igualar el poder de Dios. ¿A través de quiénes? A través de los hechiceros. ¿Sabía usted que esa era una de las prácticas del oculto más fuertes que había en aquella época? Sí. No eran cualquier brujo, no era cualquier hechicero. Esos que tienen
en una habitación de su casa un altar y todo el que le puedan quitar la platica se la van a quitar. No. Esta gente trabajaba con Faraón. Escucha bien. Eran de alto nivel, de alto rango. Quisieron igualar el poder de Dios, pero no lograron, no lo pudieron. ¿Sabe por qué? Porque Moisés estaba siguiendo las instrucciones del Señor. Dios le dijo: convierte la tierra, el polvo, en piojo. ¿Qué tal que Moisés no hubiese dicho: no lo voy a convertir en piojo, lo voy a convertir en cucaracha? Sí. Lo voy a convertir en alacranes. Sí, porque muchas veces Dios está diciendo una cosa, pero el creyente está haciendo otra. Dios le está dando una orden a la iglesia, pero la iglesia quiere hacer otra cosa a la que el Señor está diciendo que hagamos. Hay una demanda de Dios para con este ministerio. Yo sé que es para con la iglesia universal. Yo sé que es para con todo su pueblo. Dios me guarde de envanecerme y creer que es Dios solamente contigo, conmigo, con nosotros acá. No. Pero me refiero a nosotros para que entendamos que la responsabilidad que nos compete tenemos que asumirla. Dios nos está demandando a buscarlo como no lo estábamos buscando. Dios nos está demandando a creerle lo que no le estábamos creyendo. Dios nos está demandando a obedecerle como no le estábamos obedeciendo. No podemos seguir en lo mismo. Lo mismo. Llega un momento donde uno dice: ¿y para cuándo los enfermos se van a sanar? Así que los discípulos estaban llenos de poder, de autoridad. Y cada vez que echaban fuera, y cada vez que imponían las manos sobre un enfermo, ese enfermo inmediatamente recibía sanidad, porque Satanás caía. El Señor les dio autoridad de echar fuera demonios. En estos días sucedió algo. A veces uno no quisiera decir estas cosas, pero bueno, gloria a Dios. Yo creo que ni que se activen los radares logran ubicar esto que voy a decir. Mi esposa se encontraba en un lugar y le habló de parte de Dios a una persona. Y esa persona no quiso que la conversación terminara allí, sino que mi esposa orara. Y eso fue tan solamente mi esposa colocarle la mano y los demonios se manifestaran. Y mi esposa me decía: papi, yo no podía ministrar liberación ahí. Ella dio orden y le dijo: te espero en la iglesia. Sí, le hizo consciente de la condición en la cual está. El poder de Dios que está en nosotros es para que los demonios salgan de los que están endemoniados. No es para que los demonios se entretengan con nosotros. No es para que los demonios jueguen con nosotros. No, eso no fue lo que el Señor dijo. Que los demonios se iban a entretener con la iglesia, que los demonios iban a jugar con la iglesia. No. El poder y la autoridad que el Señor nos dio es para que nosotros echemos fuera los demonios. Pero hay que ser honestos. En gran parte esto no está sucediendo, no está pasando. ¿Cuándo fue el último demonio? Estamos acá. Está bueno como para predicarlo, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que salió un demonio?
Jesús en su ministerio todo el tiempo estuvo echando fuera demonios, porque es que todo el tiempo hay gente endemoniada. No, que ya en nuestra iglesia no se ministra liberación. Bueno, entonces ustedes no son la iglesia del Señor. Porque la instrucción del Señor no es solo de predicar. Estamos acá. Es predicar, sanar enfermos, echar fuera demonios. Cada vez que se echa fuera un demonio, ¿sabe lo que está sucediendo con Satanás? Se está cayendo. Eso era lo que Jesús estaba viendo mientras ellos estaban obedeciendo a las instrucciones que Él les había dado. Estaban predicando, los demonios, Satanás estaba cayendo. Estaban sanando, los demonios, Satanás estaba cayendo. Estaban liberando, Satanás, los demonios estaban cayendo. Y Jesús lo estaba viendo. Usted se podrá imaginar lo triste que se sentirá el Señor viendo que en un lugar donde se debería estar predicando lo que Él dijo que se predicara, no se está predicando. Donde se deberían estar sanando los enfermos, no se están sanando. Donde los endemoniados que deberían estar siendo liberados no lo están siendo. Donde los leprosos, el Señor le dijo: sanad a los leprosos. Sanad a los leprosos. Por eso nosotros no debemos temer cuando comiencen a traer a los desahuciados, a los que la medicina les dijo no podemos hacer nada. Se salió de nuestras manos. No debemos tener temor. Pero además de todo esto, el Señor también les dijo que debían ¿qué? Resucitar muertos. Uy, pastor, ahora sí. Sí, es que precisamente por eso es que hoy no estamos viendo muertos resucitar. Precisamente por esta misma razón es que no estamos viendo cómo, de la manera que Jesús le restauró la oreja al siervo del sumo sacerdote, extremidades que no están en algunas personas no estén volviendo a aparecer. Precisamente por eso. Por eso es que muchos órganos que un día desaparecieron no están volviendo a estar en el lugar donde deberían estar. Porque los primeros en no creer somos nosotros, la iglesia del Señor. Los que deberíamos estar creyendo. Sí. ¿A qué estamos jugando? O somos la iglesia del Señor o no la somos. Ya lo he dicho más de una vez acá. O creemos al evangelio de Jesucristo o no lo creemos. No podemos creer en parte. En partes sí, en partes no. Iglesia, no estamos jugando. ¿Qué era lo que sucedía? Cuando los leprosos eran sanados, Satanás caía. Satanás salía de ese cuerpo, dejaba de tener poder, dejaba de tener autoridad, dejaba de seguirlo oprimiendo. ¿Qué era lo que sucedía cuando el muerto era resucitado? Satanás caía. Y hay gente creyendo que Satanás está huyendo, está retrocediendo, cuando lo que el Señor dijo, que era lo que le mostraba a él que Satanás verdaderamente estaba cayendo, no está sucediendo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Lo que para el Señor evidenciaba que Satanás estaba cayendo, no está sucediendo. No se está predicando lo que Él dice que se debe predicar. Y no se están cumpliendo las señales que se deben cumplir. Entonces explíqueme usted cómo es que Satanás está cayendo.
Explíqueme, ¿cómo es que Satanás está huyendo? ¿Cómo es que está retrocediendo? Mis ojos tienen que ver a los enfermos sanarse. Mis ojos tienen que comenzar a ver a los paralíticos levantarse. Mis ojos tienen que comenzar a ver a los ciegos volver a tener vista. A los sordos volver a escuchar. A los mudos volver a hablar. Pero muchos no están en esto. Muchos vienen a la casa del Señor y vienen a dormirse. Sí. Vienen a la casa del Señor y quieren que el servicio se termine así. El Señor Jesucristo predicó en el Monte de los Olivos, el famoso Sermón del Monte. Y se cree que demoró 3 días predicándolo. Usted lo lee en 45 minutos. Capítulo 5, capítulo 7. Pero no crea usted que eso fue así. Que Jesús... No. Él fue enseñando, bienaventurado y así. Hasta que llegó al último pasaje, que habla de los 2 cimientos. Donde dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Pero el que no las hace, le compararé con un hombre insensato. ¿Sí? Sí, porque ¿de qué nos sirve saber lo que debemos hacer y no lo hacemos? Mire, les voy a contar esto. Mira, pastor, y le volvió a pasar, me volvió a pasar. Hace un par de días atrás, ya era tarde de la noche, era tarde. Yo había permanecido casi todo el día, porque entré desde 1 hora de la mañana y ya era tarde de la noche, en mi habitación, y había estado allí solo con el Señor. Y estaba viviendo algo muy hermoso, muy hermoso. Pero tarde de la noche llegó un hombre de Dios a la casa. Un hombre de Dios. Y yo salí. Y me senté y comencé a hablar con ese hombre. Cuando terminé de hablar con él, que volví a entrar a mi lugar, quise continuar con lo que estaba viviendo, pero ya no estaba. Ya no era igual. Ahora era todo lo contrario. Sentía una desconexión de Dios horrible. Y me desesperé y comencé a llorar y le dije: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y el Señor me dijo: dejaste de estar conmigo para estar con los hombres. Ahí entendí que cometí un grave error. Anoche me volvió a pasar. Anoche sentí que debía cambiar un poquito de lo que estaba haciendo. Y prendí la televisión. Y puse por unos minutos un partido de fútbol. Hicieron un gol. Y hasta ahí llegó todo. Apagué el televisor y quise continuar, pero ya no estaba. Y el Señor me volvió a hablar: dejaste de estar conmigo por irte a ver fútbol. ¿Sí se da cuenta los errores que muchas veces cometemos? Tenemos que saber cuando el Señor quiere que estemos con Él y no nos desconectemos por nada. Mientras nos mantengamos obedeciendo a las instrucciones que el Señor nos ha dado, los resultados que el Señor ha dicho que tendremos, esos serán los que sucederán. Le sucedió a los 12, pero también le sucedió a los 70, le sucedió a la iglesia primitiva. El Señor le dijo a la iglesia primitiva: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. No se me duerma, por favor.
y hacer discípulos. Eso fue para la iglesia en general. Lo recibieron ellos. Pero antes de que Jesús, después que resucitó y estaba para ascender al cielo, le dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en toda, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La instrucción era que debían esperar, y de la manera como el Señor se los dijo, ellos lo hicieron, ellos esperaron. Vino el Espíritu Santo y entonces comenzaron a predicar en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta que ¡pum!, el evangelio comenzó a llegar hasta lo último de la tierra. Pero el Señor le había dicho: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Tomarán en sus manos serpiente y las serpientes no les harán daño, y si tomaren cosa mortífera no les dañará. Hoy vemos una iglesia intimidada, asustada porque el vecino de la esquina es brujo, es bruja, donde él debería ser el intimidado. Eso muestra en qué condición estamos. Eso muestra en qué condición se encuentra la iglesia cuando la iglesia le anda temiendo al brujo, al hechicero, al satanista, al ocultista, al mentalista. Eso demuestra en qué condición está. Porque alguien lleno del poder de Dios jamás le tendrá temor al diablo. Iglesia, ¿qué instrucciones son las que estamos siguiendo? Sí, porque si el Señor nos está hablando desde este lugar y no nos está hablando algo distinto a lo que dice la palabra de Dios, estoy tratando de alinearme, estamos acá, estoy tratando de ajustarme en no ir en contra de lo que el Señor ha dicho. Por favor, no vayas en contra de lo que el Señor está diciendo. No te desvíes. Qué triste hubiese sido que el Señor hubiese dicho: yo no pude ver caer a Satanás. Yo no pude ver que Satanás cayera. Pero el Señor dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Porque ustedes hicieron todo lo que yo les dije. Dale el aplauso al Señor.